Pero es que has dicho cosas que no son verdad. Es que dices que coincide la cifra exactamente. No coincide la cifra del porcentaje de la supuesta hipotética comisión, que además no es para Zapatero, es para el intermediario. Se habla del rescate, que es una aportación que tiene que devolver la compañía y que está devolviendo la compañía. Ni siquiera es un dinero que haya prestado el Estado español. Hoy Zapatero ha comparecido en la comisión del caso Koldo en el Senado. El PP lo llevó allí, lo ha llevado a comparecer, y ha reconocido el expresidente del Gobierno que cobró durante 6 años de la empresa de Julio Martínez, que sabéis que es el empresario detenido el pasado mes de diciembre, acusado de blanquear dinero del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Bien, Zapatero ha explicado que efectivamente facturaba unos 70.000 euros al año por trabajos como consultor para la empresa de Julio Martínez, que es Análisis Relevante, pero dice que todo fue legal y que no hay ninguna irregularidad. Esto lo ha dicho negando haber dado ningún chivatazo a Julio Martínez antes de que fuera detenido por la policía. Ha insistido en que ellos son amigos, que suelen salir a correr, que unos días antes de la detención salieron a correr juntos, que por eso hay una foto, pero que no hubo ningún chivatazo por su parte, y que tampoco tuvo que ver nada, Zapatero dice, con el rescate de Plus Ultra. Sabéis que fue un rescate aprobado por el Gobierno durante la pandemia. Zapatero se desmarca de ese rescate. Isabel Vega. Buenas noches. Ha sido una sesión a ratos bronca en la que Zapatero se ha dicho víctima de insidias por apoyar a Pedro Sánchez, como la calumnia, dice, del chivatazo al empresario Julio Martínez antes de su detención por blanqueo con el rescate de Plus Ultra. Tengo una relación con Julio Martínez desde hace años, casi después de salir de la Moncloa, y sobre todo vinculada a la actividad deportiva, y muchos años después de mi salida de la Moncloa, él toma la iniciativa de hacer con otras personas una consultora. Y trabajo para ella. Según ha dicho, le facturó por trabajos de consultoría, ya fuesen informes escritos o verbales. La empresa de sus hijas se encargaba del marketing porque así lo propuso él. 70.000 euros brutos que, por supuesto, contrafactura, que cotizaba al impuesto a las personas físicas, porque soy autónomo, no tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Supo en algún momento, porque lo comentaron, que la empresa de Martínez trabajaba con Plus Ultra, pero no tuvo ninguna relación con la aerolínea ni con su rescate. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de Análisis Relevante. La misma cantidad, las mismas fechas. Se defendía así del envite del PP, enrocado en que la consultora encubría comisiones del rescate con informes de corta pega que no pasan el filtro de la inteligencia artificial. Ni usted ni nadie va a cuestionar mi trabajo. Un trabajo que es contrastado, porque he estado con otras consultoras, contrastado porque me reclaman para actos, intervenciones en todos los sitios, y mi opinión vale, y mi trabajo vale. Ha subrayado en todo caso que no influyó ni habló con Ábalos ni nadie del Gobierno para el rescate de Plus Ultra, como tampoco cobró nunca de Venezuela. Su labor de mediación allí, según ha dicho, siempre fue pro bono. El señor Feijóo me dice y me acusa de negocios sucios con Maduro, que no he tenido ninguno. El expresidente salía de la comisión lamentando el tono inquisitorial que se ha encontrado, algo en lo que le iban dando la razón los socios de investidura, que veían una maniobra del PP en llamarle a comparecer en plena campaña en Castilla y León. Fernando. Bueno, yo he seguido con mucho interés la comparecencia de Zapatero en directo. No recuerdo desde hace muchísimos años a un Zapatero tan contundente y tan convencido de lo que estaba diciendo. Ha habido algunos momentos, además, donde ha hablado de cómo factura autónomo, cómo recomienda a la empresa que contraten a sus hijas. Ha sido un ejercicio, además, de desnudez al que no estaba obligado, porque honestamente no está obligado, ya no es funcionario público, ya no tiene que hacerlo, hace 14 años que abandonó el Gobierno. Y ha habido algunos momentos que han sido especialmente significativos. A mí me ha resultado muy creíble, muy creíble. Pero además creo que lo de Vox ha sido un ejercicio de una caricatura absoluta en donde se confundían nombres, personajes. Bueno, ha sido un desborde de creatividad. Pero incluso el Partido Popular ha vuelto a demostrar que hay que estar un poquito más a la altura. Porque además Zapatero ha hecho gala del talante. No ha entrado una sola vez, a pesar de que estaba recibiendo algunas críticas muy severas, una sola vez. De hecho, ha salido en defensa de José María Aznar. Creo que ha dicho que pondría la mano en el fuego por él.
ha vuelto a salir en defensa del resto de expresidentes, ha puesto en valor la posición de Mariano Rajoy durante toda la negociación de las primeras liberaciones con Venezuela, ha explicado cuál es su labor de mediación para con los presos políticos venezolanos. Yo creo que ha salido muy reforzado de esta comparecencia. Valentina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo que también he seguido la comparecencia no me ha parecido así, pero tampoco nos sorprenderá, ¿no? A ver, a mí me parece que todo esto de llevar a los expresidentes a las comisiones de investigación, que es algo que ha reflejado hoy el presidente Zapatero de una manera bastante amarga, porque lo que ha pedido es que se le respete, que como está siendo, bueno, su cuadro ha sido el enmarque en el que él ha colocado esta comparecencia, ha sido decir que a él no se le está respetando, o sea, que de alguna manera hay una caza y captura con él por su apoyo al gobierno de Sánchez, ¿no? Pero creo que sería injusto no recordar que ha habido dos expresidentes anteriores que desde el año 2017, el primero, que fue Rajoy, y después en el año 21 volvió Rajoy y se le llamó también a José María Aznar en el año 18 a comparecer a comisiones parlamentarias, es decir, que no es el primer presidente de gobierno, teniendo en cuenta que a mí me parece que no debería de ser así y que creo que el propio Sánchez lo hizo mal cuando rompió de alguna manera pues esa especie de espíritu institucional en donde los presidentes del gobierno, y es algo que hoy ha puesto justamente en valor Zapatero, deberían de respetarse entre ellos para ser capaces de que los demás también podamos respetar parte del legado que tienen. Dicho eso, sí que creo que no ha sido capaz de explicar bien en qué consiste su labor de asesoría o de consultoría, ¿no? Porque es verdad que esta es el único consultor de análisis relevante junto con sus hijas, son los dos únicos proveedores, por eso cobran 460.000 euros él más 200.000 la empresa de las hijas, y eso se refleja en los 15 informes, es decir, a razón de más o menos 30.000 euros por informe. Cuando se le pregunta de qué eran los informes, que esta es la empresa que aboga en realidad por el rescate de Plus Ultra, es incapaz de decirlo. Lo que cuenta es que tiene un montón de viajes al extranjero, que le invitan de muchísimos sitios, que trabaja un montón y que hace muy distintas cosas, y que no necesariamente cuando se le afea o se le dice que los informes no tienen un nivel como para 30.000 euros, pues lo que dice es que la mayor parte de los consultores, o muchos de ellos, no son capaces o sea, que no tienen que escribir los informes, sino que se les paga por asesorías que pueden ser verbales y de otro tipo, pero si es así, no debería de cobrarse por los informes. Es decir, creo que de alguna manera, en ese espíritu de intentar contarlo todo, lo que ha hecho es contar lo que quería contar, pero no lo ha contado todo, y entiendo. A mí me parece que efectivamente no ha aclarado el meollo de la cuestión, que es la relación que tiene con Plus Ultra, con Venezuela y con Delsi, del que se ha reconocido amigo íntimo. Carlos. Pues yo creo que sí, efectivamente ha sido muy interesante la comisión. Yo siempre soy un defensor, como sabes, de las comisiones de investigación. Es muy fuerte llamar a un expresidente a una comisión de investigación, pero si el expresidente va con intención de explicar, resulta que es muy útil. Y el expresidente ha ido con intención de explicar un montón de cosas, que yo creo que este es el gran problema de esta oposición, que es la oposición ametralladora. Que hay un montón de cosas que va tirando, que son bulos de prensa que se van consolidando, y cuando te llega y siempre se dice, pero ¿y por qué no los desmiente? Pues porque no harían otra cosa, y porque no es fácil desmentir si no tienes un escenario adecuado. Como hoy tenía un escenario adecuado, él ha ido desmintiendo un montón de bulos, pero un montón de bulos que han crecido como del hecho, que seguramente habrá gente aquí que nos escuche que se sorprenda, pero si ustedes se meten en redes sociales, hay un montón de gente en este país que piensa que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, pero un montón de gente que piensa no solo que la tiene, sino que hay un señor llamado Pollo Carvajal, que probablemente alguno de aquí no conocerá, pero que en redes sociales tiene mucho éxito, que no solo existe esa mina y tal, sino que él ha declarado ante la Audiencia Nacional que Zapatero tiene esa mina. Y hoy ha sacado Zapatero una carta de Pollo Carvajal, en la que el Pollo Carvajal dice: yo de usted no dije nada. Es que además ha explicado con mucho detalle, por eso es muy interesante, porque ves la política por dentro. Oye, de verdad ha sido un día de ver la política por dentro y el papel de Zapatero por dentro. Dice, no, es que ¿por qué tengo este contacto con el Pollo Carvajal, que es un señor, en fin, de la estructura más oscura del mundo venezolano? ¿Y por qué no? Porque él liberó. O sea, Zapatero intervino, como ha intervenido en la liberación de otros muchos presos, de un preso que era amigo del Pollo Carvajal. Y el Pollo Carvajal le escribe a este preso
para que le dé a Zapatero una carta que le dice, oye, yo nunca he dicho que tú tengas una mina de oro porque no tengo ni idea de eso. La lectura de la carta es muy evidente. Como eso ha desmentido, como que tenga que otra de las cosas que se han publicado y que circulan en Internet, pero de una manera espectacular, que tiene un móvil prepago, que ese día no había cobertura, que el intercambio que hicieron estaba lleno de bolsas de documentos. Todo eso lo ha ido desmontando con bastante detalle, porque además ha explicado, mire, ha dado detalles, mire, fíjese si hay cobertura en ese lugar, que me llamó mi hermano que ha sido abuelo y muy emocionado porque me llamó antes de ayer en el mismo sitio de cobertura, con mucho detalle y mucha calma como Zapatero. Ahora, dicho todo eso, es verdad que si la oposición se centrara en el punto central, que es ¿cuáles son esos trabajos de asesoría? ¿Por qué le pagaron 30.000 euros por cada informe? ¿Y hasta qué punto tiene sentido que un expresidente del gobierno esté asesorando a un empresario que no es un empresario de una gran empresa como conocemos la mayoría de los expresidentes del mundo, que sabemos que van como va Zapatero también, que van a grandes think tanks, a grandes universidades, a grandes centros de reflexión, y esto es un empresario amigo con el que hace algunos trabajos de asesoría que no están del todo claros. Pero como en España nos vamos a la ametralladora del bulo, Zapatero, yo estoy de acuerdo con Fernando, creo que ha salido hoy muy bien de esa comisión porque se le meten en los líos de los bulos. Es que se publican tal cantidad de sarta de mentiras. Lo vemos los miércoles en la sesión de control. Sería 1000 veces más eficaz Alberto Núñez Feijóo si se centrara en los agujeros que tiene el gobierno, que lógicamente tiene después de 8 años de gestión, y además ha tenido un caso de corrupción gravísimo en su seno, si fuera eso. Pero empiezan a multiplicar las ametralladoras del bulo, y es que de verdad en España es muy difícil hacer información seria porque está lleno de bulos. Pero si precisamente, como nosotros aquí no nos hacemos ecos de los bulos... No, pero la comisión ha sido el 80% de bulos. Pero creo que lo importante de lo que ha pasado hoy... lo importante de lo que ha pasado hoy es justamente ese meollo, que era la parte importante, que creo que sigue sin quedar aclarada. Y abundando en lo que tú dices... A mí por aclarar, Valentina, por si hay algún oyente que está perdido en el asunto. La tesis del Partido Popular es que Zapatero media para conseguirle el rescate a Plus Ultra, y Plus Ultra le paga un porcentaje a través de este empresario amigo, y que lo hace pasar por esos informes de asesoría. Esta es la tesis del Partido Popular. Bueno, eso no está demostrado. No está demostrado. Lo que sí está demostrado, y reconoce Zapatero, por eso digo que es ahí donde tendrían que haber incidido y no todos los bulos, lo que sí reconoce Zapatero es que efectivamente trabajó para este señor, lo habéis escuchado en la grabación, y que le pagó esta cantidad de dinero en varios años, no es en un solo año, por esta serie de informes. Y es ahí el punto central en el que habría que discutir. Valentina. Es que lo que ha ocurrido es que se encontró en el ordenador de este Julio Martínez un documento de un contrato en el que decía que se cobraba por esto el 1% del total del contrato del rescate de Plus Ultra, y ese 1% es lo que coincide expresamente con el monto total que ha... Sí, pero el documento decía que lo iba a cobrar él, no Zapatero. Claro, y es el que justamente compra Zapatero, que ya te digo, o sea que en análisis relevante solamente hay 2 proveedores, Zapatero y sus hijas, que él hoy ha reconocido de una manera abierta, y además lo ha dicho en la primera intervención. Pedí yo a Julio Martínez que contratase la empresa de mis hijas. Y abundando en lo que decía Carlos antes, es que Zapatero es el presidente que cambia la ley del Consejo de Estado precisamente para evitar, intentando hacer del Consejo de Estado un lugar en donde los expresidentes se puedan refugiar y que no fuese, o sea, que un lugar digno, con un lugar de retiro para los expresidentes digno, que él utilizó hasta el año 2015 supuestamente porque se iba a trabajar a una ONG alemana y dejó de estar en el Consejo de Estado, y ninguno de los expresidentes lo utilizan para eso, pero en realidad lo que pasa que es uno de los que le preocupaba justamente la dignidad del cargo a Berlín. Y renunció al claro, sueldo. como todos ellos. Sí. Bueno, pero la oficina, habiendo sido de su creación, podía el Partido Popular haber interpretado que tenía como objeto mantenerse por los restos. Pero es que has dicho cosas que no son verdad. Es que dices que coincide la cifra exactamente. No coincide la cifra del porcentaje de la supuesta hipotética comisión, que además no es para Zapatero, es para el intermediario. Se habla del rescate, que es una aportación que tiene que devolver la compañía y que está devolviendo la compañía. Ni siquiera es un dinero que haya prestado el Estado español. Cuando se habla de Plus Ultra... es de intermediación, ¿no? Sí, es de intermediación. Y aquí la cuestión es que, decía Zapatero, ¿a qué se dedica? Zapatero esta mañana, se han lanzado muchos infundios. No coinciden ni siquiera
la creación de los supuestos informes van antes del tiempo y después del tiempo. ¿Se cobra una comisión antes de que surjan las necesidades de la compañía? Es que es un poco raro. Él no lo ha negado, él ha dicho directamente que no tenía ninguna relación con Plus Ultra. Es que es imposible tampoco negarlo. ha sido capaz de contarlo. Porque uno no es... Yo creo que esto lo ha explicado el propio expresidente. Pero es que uno no es quien debe defenderse. Si hay una acusación formal, quien tiene que probarla es el que está acusando. Sí, lo que es verdaderamente grotesco es... Ha habido un ejemplo clarísimo. Cuando Maillo le ha colocado a Zapatero y ha dicho... Maillo es el senador del PP que ha preguntado. Que era el encargado de interpelar al presidente. Y le dice, aquí hay una sociedad instrumental. Una sociedad instrumental, que es una sociedad pensada para desviar, para ocultar dinero al fisco. ¿Cómo va a haber una sociedad instrumental si Zapatero está declarando en patrimonio, en IRPF, los ingresos que tiene? Si los nombres de las personas propietarias de la sociedad son públicos. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Que ha sido uno tras otro sistemáticamente lanzando acusaciones. Y la carta del Pollo Carvajal creo que ha sido el ejemplo más claro de lo que está ocurriendo. Llevamos años con lo de la mina de oro. Es la primera vez que yo no entiendo por qué el expresidente no ha sacado antes esta carta, porque además creo que ya se había oído hablar de que existía. Es que ha leído los párrafos del propio Pollo Carvajal negando eso que está sosteniendo no el Partido Popular, el 90% de la prensa de este país, que es una desvergüenza. Es que es verdad que la mitad son infundios, la otra mitad son bulos y sospechas. Pero es que las sospechas no se pueden se tienen que concretar. Por eso creo que es muy interesante la comisión. Si el Partido Popular sabe que Zapatero ha mediado y lo puede probar, tendrá que irse a un tribunal y Carlos demostrarlo. Valentina.